Será la primera vez que hablemos con un economista de este porte aquí en nuestro programa y vamos a arrancar con un peso pesado. Vamos a plantearle obviamente un tema bien concreto que estamos debatiendo incluso con algunos de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de algunos comentarios y que tiene que ver con esto de los préstamos que se piden para pagar la tarjeta o utilizar una tarjeta para pagar otra, una seguidilla de situaciones de deuda que lamentablemente y aparentemente se están haciendo de uso corriente. Fausto Sportono es economista, gentilmente nos ha atendido en el día de hoy y nos complace saludarlo y darle la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo le va, Fausto? Buen día. Facundo Prestoro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia, desde Caleta Olivia lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Todo bienvenido. muy bien por aquí. ¿Es cierto, Fausto, que hoy hay una costumbre, podríamos decir, quizás por la urgencia de tener que tapar deudas, usando un mecanismo que hace que uno se siga sumergiendo en más deudas? ¿Está el argentino promedio incurriendo en este tipo de salvavidas temporales? No, a ver, el argentino promedio no es tan así, no es que el argentino promedio esté incurriendo en eso, Ujú, pero sí es cierto que ha aumentado lo que se llama la morosidad, ¿no? Que ujú, la gente no está pagando toda la tarjeta, etcétera, ¿no? ujú. A ver, eso es un proceso que se da, es muy común que se dé cuando baja la inflación. Eh, ¿Por qué? Porque cuando vos tienes alta inflación, las deudas se terminan licuando con la inflación. O sea, la gente que tomaba crédito, o nosotros cuando tomábamos crédito hace 2 años, Ujú. la primera cuota la pagaba, la segunda, la tercera la pagaban, después las otras se la pagaba la inflación, empezaban a desaparecer, ¿no? Ujú. En las cuotas. Pero cuando la inflación baja, eso no pasa. Ujú. Y muchos se quedan con la costumbre de, bueno, compro en 12 cuotas, compro 6 cuotas, con Claro. 12 cuotas y que te empiezan a acumular las cuotas Ujú. y ya no se te licúa con la inflación, ¿no? Ujú. Entonces, te empiezas a encontrar con que la tarjeta de crédito empieza a aumentar todos los meses, cosa que no te pasaba antes, ¿no? Ujú. Sí. Antes vos comprabas en cuota y, bueno, siempre la tarjeta de crédito se mantenía más o menos en el mismo valor, en la misma relación con tu salario. Ahora no, te empieza a aumentar. Ujú. Entonces, bueno, ahí empiezan las soluciones. ¿Qué hago? La más sana en general es si hay un crédito a tasa razonable, tratar de pagar la tarjeta con eso y dejar de endeudarte. Digamos, sería la La lógica. lógica, Ujú. claro. Sí, y o sea, se llama consolidar las deudas Ujú. y dejar de endeudarte. Y lo peor es seguir sacar otra tarjeta para seguir pagando porque Ya, te seguís se está endeudando. acumulando la cosa. Claro, Ujú. exactamente. Y es una rueda que no se termina nunca. Ahora, ¿qué tan No, común se nos ha hecho? la recomendación siempre es a medida que baja la inflación, ya las cuotas tenés que tener en cuenta que las cuotas se te empiezan a acumular Ujú. rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al mes siguiente la cuota te pesa lo mismo que el mes anterior, y cuanto más baja la inflación, más pesado va a ser esto. Entonces, si vos te compras, no sé, algo hoy en 12 cuotas, después te vas el mes que viene, te compras en 12 cuotas, otra cosa, la tarjeta va a ser el doble de pesada. Ajá. Claro. No es que se te va a licuar. Ujú. Entonces tenés que tener cuidado y empezar a contabilizar cuántas tenés que pagar de cuotas por mes. ¿Es Primer un error punto. comprar en cuotas entonces? No, no es un error. Lo que pasa es que tenés que hacer los cálculos, ¿no? Bien. Ujú. O bien. A ver, en realidad, ¿qué es lo que frenaba antes esto? Que no había cuotas, ¿no? Entonces vos tenías que comprar un electrodoméstico Sí. y te decían 3 cuotas, o no te decían no hay más cuotas, y decías, no lo compro. Bueno, te frenaba el mundo exterior, digamos. Ujú. Pero ahora que empieza a haber crédito, que empieza a haber cuotas y todo, tenés que tener cuidado con esto, no entusiasmar, decir, bueno, 12 cuotas sin interés se pagan solas. No, ya no se pagan solas, por más Ujú. que sea sin interés. ¿Mm? Y por más que la cuota sea baja también, es verdad. Ujú. Y Mm. por más que la cuota sea baja. Entonces, uno Sí. tiene esta mentalidad de que la inflación te licúa todo. Bueno, en la Ujú. medida que la inflación baje ya no te va a licuar todo. Y si vos compras todos los meses algo en cuotas, con la toma de cuotas, saber que si son
Se nos está Bueno, cortando. cuánto va a salir cada cuota, etcétera, ¿no? Ujú. Hay que hacer los cálculos porque antes es verdad, el pensamiento era conseguir cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, lo que empiezo pagando hoy, yo sabía que la última cuota o las últimas cuotas para nada iban a ser iguales que las del inicio. Pero hoy esa situación se revierte y hace, me parece muy, muy bien conceptualizado esto de que la tarjeta se va poniendo cada vez más pesada. Ahora, Fausto, este mecanismo se da mucho en billeteras virtuales. Saco un préstamo en una billetera virtual para pagar lo que ya fue otro préstamo en otra billetera virtual y uso esa plata para pagar lo que debo en una, pero después me queda la deuda en otro lado. Cuando termino de saldarlo, vuelvo a hacer ese mecanismo. No, es un lío. Este Es un lío. entrevero, ¿qué tan común se ha hecho en el último tiempo? No, a ver, no es muy común, todavía. Yo en general sacar una cuota, sacar un crédito para pagar tarjetas, etcétera, no me parece mala idea, siempre y cuando lo tengas dentro de un plan financiero de, bueno, se me desordenó, se me fue la inflación, yo no lo esperaba y ahora tengo un despelote con la tarjeta. Si se te desordena la parte financiera, pero tus gastos están ordenados, o sea, si se te armó un lío con la tarjeta, pero vos en realidad no estás gastando más de lo que te ingresan, ni estás teniendo un problema de gasto serio, simplemente se te desordena la tarjeta. Y bueno, lo que tienes que hacer es, por un lado, bajar un poquito tus gastos para tener un excedente mayor, Sí. tenés que empezar a ahorrar, ¿no? Para poder pagar la tarjeta. Y ahí sí mi recomendación es tratar de ir a un banco y decirle, mira, tratar de estirar plazos y bajar tasas, ¿no? Por ahí a veces los bancos con un crédito más estándar te van a una tasa más recomendable, más conveniente, con plazo más largo, y eso te ayuda mucho financieramente. Pero tenés que comprometerte a tener una disciplina muy grande en los gastos, ¿no? Y la mejor forma de disciplinar los gastos es, cuando cobras el sueldo, saber cuánto de eso vas a ahorrar. Separar la parte que vas a ahorrar al principio. Es como tu primer gasto, es decir, esto va para el ahorro. Nos están mandando mensajes, Fausto, le cuento uno, me dicen, fui al banco francés a hacer unos trámites. Atendieron antes mío a 8 personas. De esas 8, 7 fueron a refinanciar la deuda de la tarjeta de crédito o a pedir un préstamo para pagar la tarjeta. Situación que viene a colación de lo que venimos, conversando. Para que ahí le sumo pasando. esto de la pedida de préstamos, donde también la gente se está atrasando en el pago de las mismas. Sí, así es. Y se está viendo este aumento en la morosidad. Pasó varias cosas también. A ver, yo hablando con gente de bancos, tengo clientes en los bancos y los conozco bien. Lo que me contaban es eso, se le aumentó la morosidad. También es cierto que el año pasado, cuando el gobierno salió del sistema financiero, se corrió el sistema financiero un poquito. Acuérdense que hace un año y medio los bancos, si uno se paraba a finales de 2023, prácticamente no había crédito sin interés, excepto algún banco público. Sí, es verdad. Y los bancos le prestaban al Tesoro, al Banco Central, básicamente. Su principal cliente era el Banco Central. En junio de 2024, el Banco Central dejó de pedir préstamos, se canjeó todo por deuda del Estado. El Estado pasó a equilibrio fiscal. Ya no fue necesario pedirle prestado al Estado, y los bancos salieron a ofrecer créditos al sector privado. Salieron todos como en estampida porque se habían desacostumbrado al crédito. Pero en términos, esto puede ser poco macroeconómico, pero me van a entender la explicación. El crédito al sector privado, que en Argentina es bajo, pero era 14 puntos del PBI, llegó a ser 4 puntos del PBI. O sea que los bancos, el resto se lo prestaron al Estado. Cuando el Estado se corrió del mercado financiero porque tuvo equilibrio fiscal, los bancos tuvieron que salir a buscar clientes de nuevo, y salieron a buscar clientes en medio de una estampida. Ahí aparecen todas las cuotas para la moto, para la tarjeta de crédito, etcétera. Y no necesariamente muchos de esos clientes estaban preparados para tanto crédito, ¿no? O sea, cuando empezás a ofrecer crédito, salís a buscar clientes. Los mejores clientes ya los tenías, es a los que le estabas prestando. Y los clientes nuevos
Bueno, ahí habrá algunos bancos que tuvieron mejor estrategia comercial y salieron a buscar clientes de alta calidad, encontraron los clientes de alta calidad y después empezaste a agarrar clientes que no estaban tan acostumbrados al tema del crédito, etcétera. Entonces, te encontrás con clientes que por ahí sacaron el crédito, se pusieron a comprar la moto, le dieron cuotas para la moto, sacaron electrodoméstico en cuotas, sacaron otra cosa en cuotas. Vimos la expansión de la venta de motos, la venta de autos, la venta de electrodomésticos, todo en cuotas. Lo veíamos viendo hace 8 o 9 meses que venimos viendo eso. Y ahora te encontrás con que esas cuotas no bajaron de valor. Y las tarjetas de crédito se empezaron a acumular, ¿no? Entonces, la morosidad, en general, en el sistema financiero no es alta, no es altísima, pero sí ha crecido mucho, ¿no? Entonces, te encontrás con esto que va hasta los bancos. Claro, la gente que empezó a tomar crédito se encontró porque había tomado demasiado crédito. Claro. Y encima, los últimos días estuvimos viendo suba la tasa de interés, ¿no? Entonces, todo se empezó a complicar. Para variar. Estaba viendo una información donde el Banco Nación también ya otorgó más de 400 préstamos en tasa fija para comprar autos. Bueno, por eso te digo, a ver. Claro, forma parte de estas estrategias. Está buenísimo. Bueno, por un lado está buenísimo tener crédito, que no lo teníamos. Está buenísimo poder comprarse un auto en cuotas, por eso comprarse una moto en cuotas, poder comprarse electrodoméstico en cuotas, aceptar todo eso. Pero también es súper recomendable, súper importante hacerle... A ver, yo lo pongo de esta manera. Se abrieron las puertas del crédito. Ahora hay que saber tomar crédito, ¿no? Claro. Me hizo acordar a los créditos UVA. Sí, bueno, pero hoy el crédito con la figura de UVA y lo que es el índice que le da, el valor a mes al UVA, no es algo tan inaccesible y no es tan complicado o complejo como en la presidencia de Macri, por ejemplo, ¿o no? El crédito UVA, fue uno de los créditos más exitosos de todos, lejos, que se dieron en Argentina. Como sistema crediticio, ¿no? Después es cierto que en los últimos años pasó algo que para lo cual el crédito UVA no estaba pensado, pero tampoco está pensado en ninguna parte de la economía, y es que desde el 2017 más o menos para acá, el salario fue perdiendo contra la inflación todo el tiempo. Entonces, el crédito UVA que ajusta por inflación se fue haciendo más caro en términos relativos. Pero, diciendo eso, hay que tener en cuenta que en general eso se da porque la economía no crece. O sea, el hecho de que la relación entre el salario y la inflación es así. Si la economía crece, el salario va a crecer por encima de la inflación. Si la economía no crece, el salario va a crecer por debajo de la inflación. Lo lógico en cualquier economía del mundo es que el salario le gana a la inflación, porque las economías tienden a crecer si hacen las cosas medianamente bien. Entonces, cuando uno piensa, tiene que pensar un sistema crediticio a 30 años, como es un sistema UVA de crédito hipotecario, la lógica era pensar, bueno, la economía crece, los salarios le van a ganar la inflación y el resultado va a ser que las cuotas hipotecarias van a ser buenas, y al mismo tiempo de que los bancos no pierden plata. Y eso es bueno para el sistema, ¿no? Que los bancos ganen plata y que la gente le vaya a pueda tener su casa. Lo que pasó es que tuvimos 5 años, 6 años donde el salario no le ganó la inflación y eso empeoró la situación. Pero por otra parte, los alquileres también crecieron en línea con la inflación. Entonces, el hecho de que el salario no le haya ganado la inflación significa que todos son más pobres, pero no tiene nada que ver con el crédito hipotecario, con el sistema crediticio. Tiene que ver con la economía, ¿no? Claro. Entonces, como sistema crediticio, el UVA ha sido buenísimo porque ha hecho que las cuotas sean un poquito, apenas por encima de lo que cuesta un alquiler. Por más que les haya costado más a la gente pagarlo, pero eso le ha costado más porque la Argentina se empobreció, no por el problema del crédito UVA. Claramente aquel que sacó un crédito UVA le fue mucho mejor que aquel que sacó un alquiler. Y me parece a mí que lo que estamos viendo en ese sentido es que hoy la morosidad en ese crédito es la más baja de todas. O sea, el crédito que la gente primero paga es el crédito UVA. Eso ha funcionado bien. Ahora, lo que ha funcionado mal es la economía. ¿Qué querés que te diga? Si la economía le va mal, y bueno, sí, los créditos UVA, como cualquier cosa, te va a hacer más difícil, como pagar el alquiler es más difícil. Fausto, ¿qué visión tiene del plan económico del gobierno nacional y lo que ha sido la evolución de la economía en tanto proceso en el impacto que ha tenido en la República Argentina?
Mira, me parece que el programa económico es un programa de estabilización, claramente. El gobierno estableció un programa de estabilización importante, que ha funcionado bastante bien. La inflación está bajando. Un programa de estabilización lo que trata de hacer es justamente frenar la inflación, estabilizar la economía y prepararla para empezar a crecer, ¿no? Todavía estamos en ese plan de estabilización. Lo que pasó en las últimas 2 semanas con el canje de LEFI por LECAP, en realidad el canje en el mercado, lo cual hizo mucho ruido, que provocó algún problema de liquidez, alguna suba del dólar, etcétera. Todavía nos muestra que estamos en un mercado, en un programa de estabilización, y la economía no está completamente estabilizada. Pero bueno, vamos hacia allá. ¿Cuánto va a repercutir esto? Sí, perdón. Y lo que necesitamos empezar a pensar, lo que se empieza a mirar es, y después del plan de estabilización que viene, necesitamos un plan de crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahí entran todas estas cosas como la RIGI, las reformas, las regulaciones de Sturzenegger, probablemente privatizaciones, reformas, etcétera. Pero eso está como en pañales, ¿no? Son 2 cosas. Es como que estamos saliendo estamos terminando una etapa, todavía no la terminamos. Estamos como en 7º grado, digamos. Tengo que pasar a la secundaria porque todavía estamos en 7º grado. No sé cómo se está o sea, acá sí, acá es así. Acá es así, de 7º a primer año. En la provincia de Buenos Aires es 6º, pero hasta 6º. Pero bueno, acá en la capital es 7º grado, primer año. Estamos como en 7º grado, terminando la prima secundaria, pero ya estamos mirando qué pasa en la secundaria. Sí. Y no era una transición fácil. Y no, porque encima hay elecciones en el medio que me parece que son medio clave para todo eso. Porque muchas de las cosas que se necesitan para establecer un programa de crecimiento y desarrollo son cuestiones vinculadas a leyes, reformas, etcétera, y eso necesita el Congreso. ¿Qué va a pasar con el dólar en todo este movimiento y con el límite sobre lo que van a ser las influencias que provoca el tiempo de elecciones, máxime teniendo en cuenta que las legislativas o de medio término a nivel nacional van a ser seguro de fuerte impacto, y donde desde el gobierno nacional se establece al menos o se aspira a tener como piso este límite de los 1.300 pesos por dólar, hoy un poquito más abajo de lo que ha sido la apertura a las 10 de la mañana, manteniendo paridad con el día de ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Bajará? ¿Subirá? ¿Cuál es su pronóstico? Mirá, acá hay 2 cuestiones. Una cuestión es el mercado y otra cuestión es lo que quiere el gobierno, ¿no? Para finalizar el programa económico, para estabilizar. Primero, el gobierno acá hay como una especie de no sé si llamarla discusión, pero sí, no quiero decir que hay como 2 órdenes encontradas, ¿no? Pero hay algo de eso. ¿En qué sentido? Por un lado, el gobierno quiere tener un mercado cambiario libre, ¿no? Que flote el tipo de cambio. Está bien. Ahora, si vos querés que flote el tipo de cambio, pues decís, bueno, bancate las consecuencias cuando flota por el lado que vos no querés que flote, ¿no? Pero tampoco al gobierno le gusta que flote tanto, porque se le puede escapar la inflación. Claro. Tiene razón. Si flota demasiado para el lado equivocado, por así decirlo. Entonces, está en esa dicotomía de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Dejemos flotar el tipo de cambio, porque está bien que flote el tipo de cambio. Está bien, porque fíjate, si la economía se pierde competitividad muy rápido porque bajó mucho, necesita ir para arriba el tipo de cambio. Entonces me parece que ahí el gobierno entiende que tiene que flotar, y la idea de que flote el tipo de cambio es que se equilibren las variables. O sea, ¿cuál es la idea de que flotar? ¿Por qué es interesante que flote el tipo de cambio? Y los argentinos queremos invertir en Argentina porque vemos un futuro muy próspero y entramos dólares. Bueno, por ahí hacemos que baje mucho el dólar y la economía se vuelve no tan próspera porque es muy apreciado el tipo de cambio. Entonces tiene que corregir hasta que encuentre su equilibrio, ¿no? Entre el tipo de cambio que necesita un productor y el tipo de cambio que vea futuro un inversor. Bueno, ¿no? Ese equilibrio, la única forma de que se encuentre es dejando el tipo de cambio libre. Y
con el Estado en equilibrio fiscal sin intervención. Eso es lo que la idea general que está atrás del tipo de cambio libre. Está bien, pero también es cierto que si todavía estás dentro de un programa de estabilización, podés tener volatilidad en el tipo de cambio. Y la volatilidad del tipo de cambio no ayuda a estabilizar la economía. ¿Por qué puedes tener volatilidad? Bueno, porque pasan cosas, estás todavía en el medio de un programa de estabilización, no sabes dónde va a estar el tipo de cambio al final, no sabes dónde va a estar la tasa de interés, no sabes dónde va a estar la demanda de dinero, la oferta de dinero, entonces se genera esta volatilidad. Y me parece que el gobierno quiere evitar esta volatilidad de alguna manera, entonces está usando las tasas de interés para tratar de contenerlo, ¿no? Sí, bueno, aparte será el factor, creo yo, esto es opinión personal, fundamental a la hora de influenciar o no al electorado, porque es esta la clave económica la que seguramente dará el brazo a torcer o no de lo que se esperan sean los resultados. Por último, Fausto, ¿se arrepiente de haber dejado el Consejo de Asesores del Presidente de la Nación? No, me parece que fue la decisión correcta. Y la verdad es que existía mucho ruido, se confundía la función del Consejo de Asesores con realmente el Consejo de Asesores, y yo como economista profesional y encima analista, bueno, también se confundía mi opinión como analista con mi opinión como asesor del presidente, ¿no? Claro. Vuelve la calma o volvió la calma a la vida de Fausto Spotorno. Claro. Sí, tal cual. Muchas gracias, Fausto, por el contacto. Me gustaría Ojalá preguntarle si tiene alguna consideración sobre la causa Libra también, antes de despedirlo. Sobre la causa Libra, y claramente hubo un error ahí de comunicación muy serio. Me parece que es un error importante que no debería haber pasado. Ahora, si después las cuestiones, vamos a decir, las cuestiones más bien, bueno, quiero decir, de investigación de si hubo algún evento, no tengo ni idea, si hubo un tema de corrupción, algún tema de malversación de fondos, manejo, no tengo nada más remota idea. Lo que sí me queda claro es que creo que se le llegó al presidente muy fácilmente con una idea o se le vendió una idea al presidente muy fácilmente que no era, ¿no? Y eso es lo que me parece que fue preocupante. Porque a ver, rápido sobre el tema de Causa Libra. Lo que se planteó ahí, o la idea que se planteó ahí, era una idea que ya había varias personas dentro del mundo criptomonedas que le querían acercar ideas similares al presidente. Esto es la de poder armar fondos de inversión en criptomonedas que pudieran invertir en Argentina, ¿no? Como habilitar un canal de inversiones en Argentina a través de criptomonedas. Esa es la idea básica. Lo que sí parece es que lo que salió de esa idea fundamental, que no era solamente había mucha gente del sector cripto que lo había planteado, pero había gente mucho más seria que lo había planteado. Y estos fondos existen en el mundo y existen y se están empezando a desarrollar mucho, por ejemplo, el sector de real estate y cosas así, pero en general son cosas mucho más serias, están planteadas, hay papers que se escriben sobre esto, sobre cómo se hace, hay empresas atrás serias, hay como cualquier emisión de acciones, digamos. En el fondo estamos hablando de una especie de emisión de acciones o de bonos, pero de todo a través de las cripto, lo cual me parece fantástico, un cambio tecnológico importante. Cuando se emiten acciones o bonos, para hacerlo más fácil, en general uno mira quién está detrás, en una empresa de primera línea, ¿no? Lo importante es quién la emite, no cómo se emite. Y acá me parece que falló eso, ¿no? La idea que se le vendió al presidente era una idea que perfectamente aceptable y perfectamente razonable, de tener una especie de token para invertir en Argentina, de invertir a través en vez de emitir bonos, emitir token para invertir en Argentina, no para proyecto de inversión, pero la ejecución era cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Y no sé cómo llegó esto a la presidencia, es lo que me pareció como un problema. Me imagino que estarán revisando todos los procesos adentro de ese momento hasta acá, ¿no? Seguramente. Fausto, agradecidos con vos, muchísimas gracias. No va a ser la única comunicación que vamos a tener, porque las puertas de nuestro medio ya están abiertas para que en algún momento lo volvamos a hacer.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Un que placer. tenga linda mañana. Hablábamos con Fausto Spotorno, él es economista, hablaba con nosotros sobre el panorama actual de la Argentina. Había sido parte del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación. Recordarán ustedes, si están más o menos en tema, algún que otro entredicho público con el ministro de Economía Caputo y obviamente también algunas consideraciones después en particular del propio Javier Milei, pero un hombre reconocido en el ámbito de los analistas de economía y nos parecía importante sobre inclusive poder responder a muchos de los aportes que ustedes hacen a través de mensajes, a través de posteos y a través de inquietudes que nos plantean a nosotros. Y una de ellas tenía que ver con esto, con esta situación recurrente de mucha gente que utiliza préstamos para pagar otros préstamos o para pagar las tarjetas de crédito. ¿Por qué se da? Fundamentalmente por esto, que no muchos, y seguramente varios se han sorprendido en el día de hoy, y que tiene que ver con que tomamos con tarjeta de crédito plazos largos de cuotas porque teníamos esa reflexión, se paga solo. Porque era verdad, por la inflación que teníamos, lo que empezamos a pagar hoy, con las cuotas iguales, a la mitad del crédito ya era totalmente distinto. Los 15.000 pesos de cuota que teníamos, por ejemplo, en la primera, o en el primero de esos compromisos a lo largo de un año, distaban mucho de lo que iba a ser esos mismos 15.000 pesos con una inflación como la que teníamos hasta hace un año o un par de años, donde esos 15.000 pesos representaban nada en relación a nuestro compromiso con la tarjeta. Ahora, al haber estabilidad o una estabilidad más regular, esos 15.000 pesos son iguales que los 15.000 pesos que tenemos. Entonces, se empiezan a sentir y empieza a pesar. Claro. Y ahí es donde hay que sentarse, ordenar los números y organizarse en el trabajo. Como una de las situaciones que nos planteaban Entre ustedes. otras. Por eso Sí. después también preguntamos sobre otras cuestiones. Toma de créditos y demás. Y también el tema del dólar y demás. 4 minutos de las 12 del mediodía, pausita cortita, recibimos a nuestro próximo entrevistado. Seguinos en nuestras redes sociales, informate y sé parte de la comunidad del periodístico de Primera Mañana. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como ¿Qué? Noticias y Stream. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrená billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Promos al mango. Renova tu casa con Naranja X todos los días. Aprovecha con tu tarjeta de crédito hasta 18 cuotas fijas en Sabino Hogar. Naranja X, qué lindo es poder. Más información en naranjax.com. Llevarte un 0 kilómetro ahora es mucho más simple. En CarPlan, con un mínimo anticipo podés retirar tu próximo 0 kilómetro. Resolvemos en el acto. Amplia variedad de financiaciones donde vas a poder elegir los tiempos y los costos de tu plan de pago. Tomamos tu usado al mejor precio y llave por llave. Contamos con unidades disponibles en stock. Además, solo por esta semana podés financiarlo directo, en pesos y sin bancos. Contamos también con usados seleccionados. No esperes más. Entrá a nuestra fanpage en Facebook, BSC CarPlan, o vení a visitarnos en 13 de diciembre e Independencia, Caleta Olivia. Contacto 2974 233727. Estudio Jurídico, Prades y Asociados. 45 años de experiencia, brindando seguridad y honestidad jurídica. Atendemos sucesiones, asuntos penales, laborales, Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, cuestiones civiles, comerciales y derecho de familia. Brindamos nuestros servicios en la provincia de Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctores Carlos Alfonso Prades, Facundo Prades, Ezequiel Prades, Jeremías Prades, Carlos Bernasconi y Tomás Furdek. Estudio Jurídico Prades y Asociados. 9 de julio 727, Caleta Olivia. Mail estudioprades@gmail.com. Las noticias y los temas del día antes de salir de casa o apenas llegas